Bien, muy buenas tardes para todos. Vamos a empezar entonces la sesión, la sesión del 27 de mayo. Entonces, para el día de hoy vamos a trabajar uno de los elementos más comunes en el desarrollo, de programaciones y tiene que ver con los LCDs, con los teclados matriciales. También pues los LCDs, pero los vamos a ver hasta la siguiente clase, a la siguiente sesión. Y hoy pues vamos a manejar una combinación entonces de todo lo que tiene que ver con teclados matriciales y comunicación puerto serie. Entonces pues eso es lo que vamos a trabajar en el día de hoy y pues vamos a empezar entonces a desarrollar el trabajo. Yo les recomiendo que utilicen una librería para hacer esto eh, que se llama KPad. Yo voy a utilizar una y les voy a explicar varios códigos. Entonces, la librería que yo les recomiendo es la librería kpad.h. Ustedes esa librería, ¿dónde la pueden gestionar? La pueden gestionar en donde dice programa, incluir librería, le dicen administrar bibliotecas, les va a salir este recuadro que usted tiene, él le va a actualizar de inmediato todas las librerías que tenga usted cargada y usted lo único que va a tener que hacer es la búsqueda. Entonces aquí escribe KPad, KPad, ¿de acuerdo? Yo utilizo una en particular, ya se la voy a mostrar. eh, ya les voy a mostrar cuál es la que yo utilizo. Yo tengo instaladas estas tres librerías, son buenas todas. Entonces pueden utilizar la que ustedes quieran. La de Adafruit KPad es muy buena. Entonces la pueden utilizar sin ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Entonces les doy la recomendación que ustedes eh, descarguen esta librería para que puedan trabajar de la manera más sencilla posible. Bueno, entonces lo primero que nosotros tenemos que hablar entonces es de los teclados matriciales, ¿qué son? Entonces regálenme un segundito. Bien, entonces lo primero que quiero que observen ustedes es que es un teclado matricial, ¿cierto? Entonces hay de diferentes modelos. Aquí les estoy mostrando de un tipo de modelo que es el rígido y también pues los hay de este estilo que son de membrana, que últimamente se están utilizando muchísimo porque son muy delgados, son muy fáciles de disponer, entonces también se están utilizando mucho. Entonces ya hablando un poco de qué es un teclado matricial realmente es como lo vemos en la imagen, es un arreglo de pulsadores, ¿de acuerdo? Y cuando yo tengo un arreglo de pulsadores, lo que voy a tener es que tengo dos partes constitutivas, por así decirlo. Tengo una fila y tengo una columna. Entonces, ¿cómo funciona el tema del teclado matricial? Cada uno de los botones que yo tengo literalmente es un pulsador, ¿de acuerdo? Y todos están conectados a líneas comunes, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a tener filas y voy a tener columnas. ¿En qué consiste o cómo se trabaja el teclado matricial? Esto se lo voy a explicar como por más que cualquier otra cosa, es cultura general. Entonces vamos a mirarlo y se lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Digamos entonces que nosotros tenemos este tecladito matricial por aquí y qué es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, o cómo sé yo cuál se está pulsando. Entonces, lo primero es que por aquí tengo las filas y por acá voy a tener las columnas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a suceder? El microcontrolador lo que hace es una onda, por decirlo de alguna manera, que más que una onda es una generación de corrimiento por ceros y por unos. Entonces, el microcontrolador, ¿qué es lo que hace? El microcontrolador, por ejemplo, aquí empieza a lanzar unos
empieza a lanzar unos, en la siguiente línea lanza un 0, en la siguiente línea lanza un 0, en la siguiente línea lanza un 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto, muchachos? Pues, perdón, un 0. Cuando yo hago esto, el microcontrolador lo que me dice, bueno, yo quiero saber qué está pulsado. Entonces él manda un corrimiento de un número de 1000. ¿Y qué es lo que sucede? Dependiendo del valor que yo pulse aquí, dependiendo del valor, aquí va a aparecer algo. ¿Qué quiere decir? Que si yo llego a presionar el primer pulsador, en donde está, por ejemplo, el número 1, entonces aquí a la salida de las columnas lo que yo voy a encontrar es 1, 0, 0 y 0. Entonces fíjense que el número completo sería esto que hay en las filas y esto que hay en las columnas. Si yo llegara a presionar el número, el segundo número que está aquí, entonces ¿qué me aparecería? 0 por esta línea, 1 por la siguiente línea y las otras en 0, 0. Y así él puede discernir si estamos hablando del 1, si estamos hablando del 2, del 3 y así sucesivamente. Pero si se dan cuenta, en este momento yo solamente estoy mirando la primera línea. Pero entonces, una vez que ha hecho este proceso con la primera línea, lo siguiente que hace es repetirlo y generar un corrimiento del número. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces aquí ya no va a haber un 1. Aquí lo que va a haber en este momento es que este 1 se va a convertir en ¿quién? En un 0. Entonces la siguiente línea, la siguiente expresión sería 0 aquí, por eso les hablaba yo hace un momento del tema del corrimiento. 0 aquí, 1, 0 en la siguiente línea y 0 en la siguiente línea. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Un corrimiento. ¿Y para qué el microcontrolador hace estas escalas? Para poder verificar la segunda línea. Entonces, el mismo proceso, verifica qué número se presionó y dependiendo que se haya presionado, aquí va a aparecer un 0 o un 1. El 1 va a aparecer en donde se haya presionado y los ceros en donde no se haya presionado. Luego, después que revise la segunda línea, ¿qué es lo que él hace? Revisar la tercera línea y vuelve a generar el corrimiento. O sea que en este caso ya sería 0, 0, 1, 0. Cuando una vez ha finalizado eso, entonces hago lo de la cuarta línea, que sería entonces 0, 0, 0, y acá sería un 1. Cada bit se va a ir corriendo una vez con el fin, de que nosotros podamos saber y entender cuál número se pulsó. Esto realmente es de cultura general porque cuando nosotros ingresamos y empezamos a trabajar, la librería automáticamente esto hace el trabajo por nosotros. Entonces, les voy a explicar el código del KPad con el cual ustedes van a desarrollar un código para esta semana. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Lo primero que yo tengo que hacer es incluir la librería, que es lo que yo estoy haciendo, en este preciso instante, ¿cierto? Entonces, aquí declaro yo la librería que es numeral include KPad.h. Entonces, lo siguiente, segunda línea 12, mejor dicho, es declarar unas constantes. Esas constantes, ¿a qué hacen referencia? A las filas y a las columnas. Profe, ¿y por qué tengo que declarar esas constantes? Muy sencillo, porque los teclados matriciales vienen de diferentes tamaños, lo cual nos lleva a pensar que este, por ejemplo, tiene ¿cuánto? 4 filas, 3 columnas. Pero este, por ejemplo, tiene que 4 filas y 4 columnas. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Esta primera línea que les estoy mostrando aquí ya de forma del código se va a llenar dependiendo de la cantidad de filas y de columnas que yo tenga en mi teclado matricial. Como les digo, hay de varios tipos. Entonces, esto es muy genérico. Entonces, yo sencillamente lo único que tengo que hacer es poner la cantidad de filas y la cantidad de columnas que yo tengo. ¿De acuerdo? Entonces, la primera línea son las filas, rows son filas y columns son las columnas.
Lo siguiente que vamos a hacer en esta parte es declarar el arreglo del teclado matricial. ¿Qué quiere decir? Yo en estas llaves lo que voy a tener que hacer es, ¿qué cosa? Es escribir como yo tengo mi teclado matricial. En ese orden de ideas, miren este teclado que les estoy mostrando. ¿Cómo vienen los números? 1, 2, 3, A, 4, 5, 6, B, 7, 8, 9, C, asterisco 0, numeral D. Entonces, este orden que yo tengo aquí, lo voy a tener que poner ¿dónde? En el programa que yo voy a hacer. ¿Qué quiere decir? Que aquí no iría el 0, sino que iría ¿qué cosa? El 1. Sería entonces 1, 2, 3, como los tengo allá. Y aquí no sería el 0, sino que yo tendría la A mayúscula, ¿cierto? Entonces, mire que yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy configurando el teclado con respecto a qué? Con respecto a lo que yo tengo en físico. En la siguiente línea, entonces, lo que voy a tener es 4, 5, 6, y acá tengo B. En la siguiente línea, 7, 8, 9, y tengo la C. Aquí tengo el asterisco, aquí el 0, y el numeral. Y aquí tengo la letra D. Dese cuenta una cosa, todas los números que yo declaré, vamos a tener que ponerlos en comillas. ¿Por qué estoy declarando cada número en una comilla sencilla? Eso hace referencia que es como si yo estuviera declarando una letra. ¿Y eso de dónde sale? Fíjese que aquí cuando yo declaro esta matriz, digo que la matriz hexaquis, que tiene tantas filas y tantas columnas, es de tipo char. Por eso entonces tengo que poner en todas y cada una comillas sencillas. Profe, ¿y esto se puede cambiar, por ejemplo, a un entero? Sí, sí se puede cambiar a un entero. Se puede cambiar a un entero. ¿Y cómo lo tengo que hacer? En vez de acá poner char, aquí lo que voy a tener que poner es int, ¿de acuerdo? ¿Qué es importante mencionar, muchachos? Siempre que yo utilizo este tipo de librerías, esta librería es capaz de leerme número por número, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo voy a presionar el número 15, él me lee el 1 por separado y el número 5 por separado, lo cual quiere decir que yo no puedo coger y pretender, mejor dicho, que yo escribo el 1 y el 5 y él lo va a recibir como un 15. Por eso la programación la tenemos que acomodar nosotros. Nosotros somos quienes acomodamos toda la programación, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos hacer eso, entonces tenemos que darle significado. El primer dígito, ¿qué va a ser? Bueno, primer dígito va a ser la decena, por ejemplo, si yo voy a recibir solo números de 2 cifras, pero también podría recibir de 3 cifras. Entonces, el primer número que yo digite sería el correspondiente a la centena, luego a la decena, perdón, luego a la decena y luego a la unidad, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta. Lo siguiente que yo voy a hacer en esta línea es declarar los pines de conexión que yo voy a utilizar. En ese orden de ideas, nosotros decimos cuáles son todos y cada uno de los pines que yo voy a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, es donde físicamente yo voy a conectar el teclado. Como recomendación, no conecten ningún pin ni en 0 ni en 1. ¿Por qué? Porque esos están destinados al proceso de comunicación con el computador, ¿de acuerdo? Entonces, les recomiendo que a menos que sea para una comunicación, lo utilicemos. Si no, no aguanta utilizarlo. Entonces, yo aquí les digo, en estos paréntesis, aquí lo que estoy declarando es un vector. Entonces, lo que estoy declarando, pues, cuáles son los pines que yo voy a utilizar. Entonces, tanto para las filas como para las columnas, ¿de acuerdo? De momento, ¿hay alguna inquietud, muchachos? ¿Vamos bien? Bueno, maravilloso.
Regálenme un segundo, por favor. Entonces les decía que esa parte la tengo que configurar. Entonces debo de configurar en cuáles pines los voy a conectar. Ojo que tienen que coincidir, ¿de acuerdo? La siguiente parte que hay que mirar tiene que ver con la parte de la inicialización. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en la inicialización? Aquí lo que vamos es a crear el objeto del teclado matricial en nuestra programación. Entonces yo digo keypad, custom keypad es igual a keypad y abro el mapeo. Make keypad map keys. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en esta parte? Estoy sencillamente configurando cómo se van a comportar cada una de las letras del teclado matricial que ya declaré aquí, cuántas, mire que aquí me pide row pins y call pins, me dice dónde los va a conectar, que es esto donde está aquí, dónde conecta las pilas, dónde conecta las columnas, y adicionalmente digo mi teclado es de tanto por tanto. Cuando ya he hecho esto, ya yo puedo empezar a utilizar entonces, puedo empezar a utilizar el teclado matricial sin ningún problema. ¿Cómo funciona? Entonces ya vamos a mirar. En la siguiente parte, en el Voice Setup, vemos que estoy declarando la velocidad del puerto serie. En este caso, quiere decir que estoy trabajando a 9600. En el Void Loop, entonces aparece una variable de tipo char que se llama custom key, que va a ser igual a custom keypad.getKey. ¿Eso qué significa o qué estoy haciendo yo en esta línea? Lo que estoy haciendo es leyendo entonces el teclado matricial y, queda guardado entonces en la variable custom key, en esta variable que yo tengo aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando yo invoco esta línea, porque en realidad es una función, custom keypad.getKey, lo que hago, ¿se acuerdan que yo les dije? Yo genero el corrimiento de uno para mirar cuál es. Todo eso que yo se los expliqué hace un momento, lo hace automáticamente con esta línea. Entonces nosotros no nos preocupamos por hacer ese corrimiento porque ya el programa lo puede hacer solito. Entonces no hay lío. Aquí va a quedar algo guardado. Ah, ¿qué queda guardado? Pues lo que se haya presionado, 1, 2, 3, A, 4, 5, 6, 7, lo que se haya presionado es lo que nosotros vamos a dejar, ¿de acuerdo? Aquí aparece entonces una nueva línea y me pregunta, sí, custom key, esta es una forma de preguntar de manera tal que nosotros preguntemos si la variable tiene algún valor. ¿Y por qué la variable tiene un valor? Porque puede ser que no se haya pulsado nada, ¿cierto? Entonces, si no se pulsó nada, la variable no va a tener nada contenido adentro. Entonces, en el caso que la variable sí contenga algo en ese momento, entonces empiezo a ejecutar esa orden, ¿sí? Entonces, eso es como la utilidad base del código que nosotros estamos teniendo. Entonces, lo que yo estoy teniendo es adquiriendo un número del teclado matricial y mostrándolo en el puerto serie, ¿de acuerdo? Muchachos, ¿hay alguna inquietud hasta el momento? ¿O vamos claros? Claro, claro, sí, ingeniero. Ok. Entonces, esta estructurita me permite a mí solamente leer un numerito y ya. El código que les estoy mostrando es muy fácil, no tiene mucho pierde. El asunto, ¿cuál es? El asunto es cuando nosotros empezamos, a ¿qué? A empezar a realizar cosas con el teclado matricial. ¿A dónde voy? Por ejemplo, cuando yo les pudiese pedir a ustedes que leyéramos, un número de 2 cifras y que si ese número es igual a 22, se prenda un LED.
Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podríamos realizar esa tarea en base a este código que estoy leyendo? ¿Qué se les ocurre solamente con esto? ¿O qué afectarían ustedes de este código que les estoy mostrando? Pues sería como hacer una especie de grabación de la de 2 dígitos, ¿sí? O sea, prima uno que lo grabe y solo espera el otro para hacer algo, o no sé, o Esa deje el otro. podría, de hecho, esa es la forma más sencilla, es la forma más sencilla de hacerlo. Pero eso me implicaría, bueno, dependiendo de la lógica de programación que utilicemos, podríamos encontrar unas maneras más fáciles que otras de hacerlo. ¿A dónde voy? Voy a borrar esta línea de programación y me voy a concentrar en hacer el que les acabé de mencionar. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es leer el primer dígito, ¿cierto? Ese primer dígito, ¿dónde va a quedar guardado? Entonces, si se guardó ese número, si se presionó ese número, ¿cierto? Entonces, en vez de imprimirlo, yo lo que voy a hacer es guardarlo en una variable. Digamos la variable n, char dígito 1. Y char dígito 1 lo voy a hacer a custom key, ¿cierto? Aquí solamente hice una asignación de una variable. Si no pasa nada, es decir, que si no se presiona nada, le voy a poner un else, y en ese else, o que lo estoy haciendo de la manera más simple posible. Y ese else yo le voy a aplicar la siguiente expresión, go to inicio. ¿Qué hace o qué es esta expresión que acabé de utilizar? No sé si conocen ese operador que se llama go to. ¿Lo conocen o no lo conocen? No, señor. Bueno, aquí utilicé dos cosas. La primera, una etiqueta. ¿Qué es una etiqueta? Una etiqueta es una ubicación en el código. ¿Qué quiere decir? Que yo en el void loop puedo crear cualquier etiqueta. Entonces yo, por ejemplo, voy a etiquetar la línea, esta línea de aquí que se llama inicio. ¿Cuáles son las características de las etiquetas? Que no empiezan por número, mejor dicho, las mismas de una variable, ¿de acuerdo? Otra cosa, ninguna etiqueta se puede llamar como una variable. Entonces, digamos que yo voy a poner una variable aquí que se llame inicio. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ojo que una cosa es la etiqueta, que fue lo que yo acabé de hacer, inicio. Y otra cosa es el operador que yo utilicé en esta parte, ¿de acuerdo? Y cuando yo utilicé el operador en esta parte, fíjense que el operador es goTo. ¿Qué es lo que hace ese operador? Cuando yo digo goTo inicio, él automáticamente busca esa etiqueta dentro del programa. Otra cosa que no les dije hace un momento, la etiqueta solamente puede estar una sola vez en el programa. Entonces, qué es lo que hace? Ojo, la etiqueta, no el goTo. Yo puedo usar cuantos goTo quiera, pero la etiqueta solamente puede estar en una sola parte. ¿Y por qué? Es muy sencillo, porque cuando yo le digo goTo inicio, ¿qué es lo que va a hacer? Fíjese que él está en la línea 40, ¿cierto? Mire, aquí está el número de línea y estamos en la línea 40. Pero cuando yo le digo go to inicio, él automáticamente, ¿qué va a hacer? Va a buscar la etiqueta que se llama inicio, que está en la línea 32. Fíjese que él estaba en la 40. En teoría, él debería seguir hacia abajo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hace? Se devuelve entonces a la línea 32. ¿De acuerdo? Entonces, automáticamente él se regresa aquí. ¿De acuerdo? Siempre lo va a hacer de esa manera. ¿Vale? Ah, profe, yo puedo poner otra etiqueta. Sí, por ejemplo, esta parte que voy a poner aquí ahora en adelante se va a llamar lectura 2. Lectura 2, dos puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjese que yo aquí lo que estoy diciendo es, bueno, llego, léame aquí el char.
lo leyó. Si hay algo, guárdelo en dígito 1. Si no, vuelva al inicio y se va a mantener hasta que den el primer número, ¿cierto? Pero digamos que presionaron. ¿Qué quiere decir? Que la persona cogió, presionó algo, se cumplió esta condición y él ¿para dónde coge? ¿Se devuelve para arriba o sigue bajando? Sigue bajando, Yo- ¿cierto? Profe, ¿entra el else? No, no entra el else porque el else es el si no. Entonces yo aquí le estoy diciendo siga. Como si se cumplió, él ejecuta esto, no entra el else, sino que viene para aquí a lectura 2. Entonces, vamos a poner una condición. Entonces, digamos que, ¿cómo sé yo que ya se presionó el primer dígito? Entonces, yo voy a poner aquí una cosa que se llama una bandera. Y estoy diciendo int band es igual a 0. ¿Y esto para qué sirve? Esto quiere decir, perdón, aquí la voy a poner igual a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que al menos que esta bandera que acabé de poner aquí, esta asignación, se va a dar si solo si se presionó el primer número, ¿de acuerdo? Si no se ha presionado el primer número, yo tuve que haber declarado la bandera por acá, entonces yo digo int bandera es igual a 0. Punto y coma, le tengo que quitar entonces el int aquí. Entonces, si usted se da cuenta, como yo declaré esta bandera que vale 0 al inicio, entonces cuando ella llega aquí, llega que la bandera vale 0, ¿cierto? Preguntó, ¿hay algo presionado? No. Bueno, lo preguntó, lo grabó en Custom Key, preguntó, ¿hay algo en Custom Key? No, no hay nada. Quiere decir que él se devuelve al inicio. ¿Cuánto vale la bandera en ese momento? Sigue costando 0. Pero entonces mire lo que va a pasar. La persona presionó. En el momento en que la persona presionó, aquí ya hay un valor. ¿Hay algún valor en Custom Key? Sí, sí hay. Entonces ese valor lo voy a guardar en dígito 1 y digo que la bandera es 1. ¿Con qué objetivo voy a poner esa bandera en 1? Esa bandera lo que me significa a mí es que ya se leyó el primer número. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí puedo poner una condición que se llame si bandera, si band es igual a 1, ¿qué hago? Entonces ya yo sé que leí el primer número, ¿cierto? Ahora tengo que repetir el procedimiento. Quiere decir que yo tengo que leer otra vez el número. Me voy a copiar esto. Lo voy a copiar aquí. Si bandera es 1, quiere decir, si ya se leyó el primer número, entonces me voy a concentrar en leer el segundo número. Sí. Si el primer número, entonces vamos aquí, vamos a cambiar la bandera, voy a decir aquí segunda parte. Y este pedacito lo voy a poner aquí, lectura 2. Entonces, se lee, perdón, esto no lo vamos a poner aquí, sino más arribita. Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer? Ya yo sé que se leyó el primer número, entonces digo lectura 2, lo leo, pregunto, ¿hay algo? Si hay algo, si queremos le podemos cambiar aquí el nombre a la variable, digamos custom key 2, para diferenciar.